Amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda en otra entrega de esta serie, el don más importante para edificar la iglesia. Cuando pensamos en responsabilidad en este camino bíblico, en este camino según la obra para la que el Señor nos ha llamado, Pablo es un verdadero modelo de alguien que cumplió con su responsabilidad en la obra del Eterno, que elaboró abundantemente. Él escogió el camino difícil, porque comprendía que no tenía otra alternativa. Él sabía que algún día se presentaría delante del Señor para rendirle cuentas por su mayordomía. Escribió sobre eso y exhortó sobre eso a la iglesia. Todos los incrédulos serán juzgados en el juicio del gran trono blanco. Y la consecuencia de este juicio será el fuego eterno. Mientras todos los creyentes también comparecerán ante el tribunal de Cristo. El primero, el gran trono blanco, vemos en Apocalipsis 20, 11 al 15. Y el tribunal de Cristo lo menciona el propio apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 10. El resultado de este juicio será el reino de los cielos, donde entraremos en el gozo del Señor, en el reinado, o a las tinieblas de afuera, donde sufriremos un castigo dispensacional. Amados hermanos, esto es serio, esto es lo que la Escritura dice. Y no debemos omitir esto para serle fiel al Señor y también para ser franco con los hijos de Dios. Debemos comprender dónde nos encontramos y qué debemos hacer. Si deseamos disfrutar más de su gracia, debemos seguir el camino difícil. Allí es donde está la ganancia. Por el camino difícil es donde se halla la vida. En Mateo 7 el Señor nos dijo que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pero que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mateo 7, 13 y 14. ¿Qué camino escogeremos? Quiere el Eterno que escojamos el camino angosto. Por allí diariamente somos y seremos restringidos y constreñidos por el Señor. A veces queremos hacer algo para vindicarnos y pensando en ganar el favor del Eterno, pero el Señor no lo permite. Los que entran por la puerta estrecha y ahora se encuentran en ese camino angosto irán por allí restringidos por el Señor. Después de haber sido salvos por el Señor, es posible que solo querramos venir a las reuniones y allí encontrar mucho disfrute. Personalmente estamos pensando siempre en nuestro disfrute. Si lo que sucedió me gustó. Y pensamos que esto es suficiente, pero realmente, hermano, ¿es esto suficiente? Hay miles de incrédulos que viven a nuestro alrededor y necesitan que alguien les predique el Evangelio. En el Nuevo Testamento el Señor primero nos llamó a venir a Él, pero luego envió a predicar el Evangelio, a hacer discípulos a las naciones. Ya hemos hecho esto. Incluso en el Evangelio de Juan, un libro que habla acerca de Cristo como nuestra vida y nuestro suministro de vida, se nos exhorta a llevar fruto y a apacentar y a pastorear los corderos. En el capítulo 15 de Juan, vemos que el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. Sin duda, todos los pámpanos disfrutan del suministro de vida que les provee la vid. Pero allí no es la meta, esta no es la meta. La meta es que todos los pámpanos lleven fruto. Y todavía más que este fruto permanezca. Tal vez digamos que disfrutamos al Señor, pero ¿dónde está nuestro fruto? El disfrute que tenemos de Cristo como gracia, a fin de que llegue a ser nuestra vida, tendrá dos resultados. Que lleve fruto y que pastoreemos el rebaño. Después de que llevemos fruto, este fruto se convertirá en el rebaño de corderos que debemos pastorear. Tenemos que pastorear el rebaño y apacentar los corderos uno a uno. Asumir la responsabilidad de llevar fruto y pastorear el rebaño. El Evangelio de Juan es un libro que nos habla de disfrute, pero disfrute con un resultado. Este resultado viene a ser la responsabilidad que recae sobre nuestros hombros o el producto de ejercitar nuestra responsabilidad. Tal vez nos agrade escuchar cómo podemos disfrutar al Señor, pero no lo tocante a poner esta responsabilidad por obra o nuestro deber. Sin embargo, no hay disfrute sin responsabilidad. Si pensamos que esto es posible, nos engañamos a nosotros mismos. Según lo dicho por el Señor en Juan 15,
Si nosotros como pámpano de la vid no llevamos fruto, seremos cortados del disfrute de las riquezas de la vid. Mire el versículo 2 y el versículo 6. Ser cortados no significa perecer eternamente, que vamos a perder la vida eterna. No, sino perder la oportunidad de disfrutar del rico jugo de la vid. Se corta el suministro. Es posible que muchos piensen que están disfrutando a Cristo, pero en realidad ya tal vez han sido cortados de este disfrute. Por eso no hay mucha experiencia de Cristo en adelante. Puede ser que tengamos el concepto de que el Señor nunca nos pedirá hacer algo tan difícil como ir y mientras vamos por el mundo contactar a las personas para predicarles el Evangelio. Pero el Nuevo Testamento hace énfasis en esto. Nos muestra que tenemos que estar preparados para ser perseguidos e incluso sufrir el martirio por predicar el Evangelio. Después de Pentecostés, recuerde allí la historia. Un número de creyentes, de santos de Jerusalén sufrieron martirio. Hechos 7 del 54 al 60 y también Hechos 12, 1 y 2. ¿Quién se prepara para ser perseguido? A todos nos gusta seguro el camino fácil, pero el camino fácil no es el camino del éxito según la mirada del Eterno. Si un maestro quiere ser un maestro destacado, o tiene que tener una carga por eso y empeñarse en el asunto para cumplir su responsabilidad. Asimismo, un ejecutivo de cualquier compañía también debe cumplir con su responsabilidad si quiere que se le destaque por su labor. Y así sucede con respecto a nosotros. Los cristianos, una vez que el Eterno nos muestra su deseo y el recurso disponible, es menester ser responsables para colaborar, que el Señor pueda obtener lo que quiere. Los cristianos deberíamos ser las personas o los seres de más alta categoría entre el linaje humano. Tenemos que revelar la gloria del Eterno. Para eso fuimos llamados y escogidos. Como tales, amados, definitivamente tenemos que asumir cierta responsabilidad. No sé lo que piensa usted. El Nuevo Testamento primeramente nos exhorta a predicar el Evangelio y luego nos exhorta a apacentar a los corderos. Recordemos aquella conversación de Juan 21, del 15 al 17, entre el Señor y Pedro. El Señor le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba. Cuando Pedro le dijo al Señor que sí lo amaba, el Señor le dijo que apacentara a sus corderos y sus ovejas y que pastoreara sus ovejas. Luego, en el versículo 18 y 19, le dijo algo tremendamente interesante. El Señor le dijo: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y andabas por donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El Señor le dijo esto a Pedro a fin de prepararlo para el martirio, para que lo siguiera hasta la muerte mientras era llevado por el camino del despojo, para que el Eterno fuese glorificado. Este, amado, es también nuestro destino, el cual nos introduce en el reino. Es de mucha bendición que el Señor nos hable estas palabras. Estamos bajo la bendición del Señor debido a que Él nos ha mostrado no solo la verdad en cuanto a su obra de restauración para recobrar su camino, sino también la manera de practicarlo. No debemos tener temor ni siquiera del más alto requisito que el Señor ponga delante de nosotros. El suministro está en Él y el suministro ahora es nuestra vida. Contra más elevado es lo que Dios nos exige hacer, más rico será el suministro. En la Escritura hay muchas exhortaciones y advertencias, pero también se habla y está lleno allí del suministro de Dios en su gracia. El suministro que el Señor nos ha dado en Cristo. Este suministro es Dios mismo en su Trinidad, que llega a ser nuestro todo para satisfacer toda necesidad. Cuantos más nos ejercitemos para su propósito, cuantos más nos demos a su obra y su obrar, más participamos en él. Si obedecemos y mientras vamos por el mundo contactamos a las personas para predicarles el Evangelio siguiendo la instrucción del Señor, aparentemente esto o estamos haciendo algo muy difícil, pero al hacerlo por causa del Evangelio participaremos del Dios Trino
más que nunca. Habrá una ganancia constante del Señor. Él vendrá a ser nuestro rico disfrute mientras le obedecemos. En Hechos 5, cuando Pedro y los apóstoles fueron ultrajados y azotados, usted puede leerlo allí, por el Sanedrín judío, ellos se regocijaron de que hubiesen sido tenidos por dignos de participar, de sufrir de los padecimientos por causa del Señor. Hechos 5, miren los versículos 40 y 41. Ellos sentían que era una gloria sufrir por el Señor y su evangelio. Contra más sufrían, más gozo experimentaban. ¿Estaban locos? No. El Dios Trino es real y está en nosotros. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu para ser nuestro todo. Pero necesitamos ejercitarnos. Y esto no es esfuerzo propio, es responder a lo que ya sabemos y a su más mínima insinuación permitirle obrar. Tenemos que levantarnos para asumir cierta responsabilidad que en realidad equivale a laborar conforme al camino bíblico para disfrutar del Señor como nuestro rico suministro. Y así haya ganancia y por lo tanto habrá expresión. Si todos los creyentes en el mundo, en los Estados Unidos, se levantan de esta manera, seremos un testimonio poderoso y viviente y resplandeciente porque la vida fluirá. Esto puede comenzar en ti, en tu localidad, en tu grupo, y ciertamente influirá en otros y todos los creyentes. Ya sea aquí, en nuestra ciudad, en toda la tierra, verán algo y el mundo también lo verá. Las iglesias locales verdaderamente serán los candeleros de oro que brillan en la oscuridad. Tal vez somos candeleros, de hecho, de posición. Pero si lo somos, debemos preguntarnos, ¿se ve el resplandor? Podríamos ser candeleros que no tienen luz. Si todos seguimos el camino bíblico, cada creyente, cada iglesia local, cada grupo será un candelero resplandeciente. Las personas recibirán la luz y andarán a la luz del cuerpo de Cristo. Si queremos seguir el camino bíblico, debemos empezar atendiendo a la indicación del Señor y contactar intencionalmente a las personas para conducirlas a Cristo, hermano. Aquella gran comisión de Mateo 28 dice, id por todo el mundo. Y una mejor traducción es mientras van por el mundo, mientras van viviendo, mientras hacen sus quehaceres, atentos allí para contactar a las personas y conducirlas a Cristo. Luego cuidarlas en sus hogares y ayudarlas a formar reuniones de grupo. Además de esto, podremos ya entonces introducirlas en la celebración, en la otra ala de la iglesia. Tal vez digamos que esto es difícil y parece, ¿no? Y una gran carga, y eso es verdad. Es por ello que debemos ser avivados para seguir este camino. Tiene que ser la vida desde nuestro interior. Y desde la vida, quiere decir desde el reposo. Ser avivado significa que tenemos que disfrutar a Cristo de una manera verdadera y práctica. Y así le ganemos para ganar la vida y la vida pueda conducirnos. No debemos suponer que disfrutamos a Cristo. Si realmente disfrutamos a Cristo, habrá un fruto de Cristo y la vida como fruto hará lo que sabe. Si un pámpano de una vid realmente disfruta de la savia, llevará fruto. Si realmente llevamos fruto, esto será una señal contundente de que hemos estado disfrutando de la vid. Sin embargo, si no llevamos fruto, esto puede indicar que no estamos disfrutándolo a Él. El resultado de nuestro disfrute de Cristo es que llevemos fruto, a Él como fruto y a otros impactados por el fluir de ese fruto. El Señor, amados hermanos, en su misericordia, nos deje ver la realidad y la profundidad de todo esto. Continuaremos en el próximo audio. Gracias y paz.